tardes, distinguidos estudiantes. Estamos por aquí para analizar el documento denominado Marco de Conceptos para la Preparación y Presentación de Estados Financieros. Este es un documento muy importante, elaborado y aprobado por el Comité de Norma Internacional de Contabilidad y luego adaptado y adoptado por el Consejo de Norma Internacional de Información Financiera en el año 2001. En este documento, como pueden ver en la pizarra, trata varios aspectos fundamentales relacionados con los estados financieros y las normativas que le sirven de base para la preparación y presentación de estados financieros. Como aspectos relevantes vamos a tratar, en primer lugar, la definición del documento, como segundo aspecto, los propósitos y objetivos del documento. En tercer lugar, los usuarios de los estados financieros y sus necesidades de información. Como cuarto lugar, los objetivos de los estados financieros. En quinto lugar, los componentes de un conjunto de estados financieros con propósito de información general y su contenido. En sexto lugar, las hipótesis fundamentales de los estados financieros. En séptimo lugar, las características cualitativas de los estados financieros. En octavo lugar, los estados financieros, sus elementos, sus definiciones. En noveno lugar, reconocimiento de los elementos de los estados financieros. Décimo lugar, medición de los elementos de los estados financieros y las diferentes bases de medición. Y por último, concepto de capital y mantenimiento de capital. Como definición, podemos decir que el marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros es la base que se crea para servir a los diferentes usuarios de los estados financieros, comenzando por el organismo que emite las normas internacionales de información financiera y que constituye, vamos a decir, como la constitución respecto a las leyes para los estados financieros. Este documento, como decíamos antes, tiene como propósito y objetivo servir de base, en primer lugar, al organismo emisor de los estándares internacionales de contabilidad para establecer los criterios sobre los que deben regirse y basarse los estados financieros de las empresas, los usuarios en su interpretación. También toma en cuenta los organismos nacionales de regulación de la profesión contable para tener en cuenta estos criterios que se establecen en el documento. También es de mucha utilidad para los usuarios de los estados financieros, especialmente los analistas de estados financieros, para conocer los aspectos fundamentales de los estados financieros y de esa manera poder evaluar y llegar a conclusiones sobre la liquidez, rentabilidad, estructura financiera y rotación
o eficiencia en las operaciones de las empresas. También los contadores, al momento de elaborar los estados financieros, deben tener en cuenta los conceptos y criterios fundamentales que se establecen en este documento. Igualmente, cualquier persona que tenga que analizar o interpretar los estados financieros debe apoyarse en este documento, o sea, conocer su alcance, su contenido, su importancia. Igualmente, cualquier estudioso de los estándares internacionales de contabilidad, pues debe apoyarse también en este documento, puesto que las normas internacionales de contabilidad, las normas internacionales de información financiera, se apoyan o toman como fundamentos de las normas y parte de ellas los aspectos tratados en este documento. También en este documento vamos a conocer los objetivos de los estados financieros. Los objetivos de los estados financieros son los de proveer informaciones a los diferentes usuarios de los estados financieros para que puedan entender en su justa dimensión la situación financiera, el resultado de las operaciones de la empresa, los flujos de efectivo, los cambios en el patrimonio neto de las empresas como base para poder entender cómo está marchando una empresa. Un conjunto de estados financieros está compuesto por 5 componentes fundamentales, que son el balance general, el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio neto y las notas explicativas o memorias que presenta aquellas informaciones descriptivas, narrativas sobre los estados financieros. En el balance general, pues, se presenta la situación financiera de la empresa y permite estudiar, ¿verdad?, la liquidez de la empresa, la solvencia de la empresa. Está conformado por 3 elementos importantes, que son los activos, los pasivos y el patrimonio de la empresa. También en lo que tiene que ver con el estado de resultados, pues como su nombre lo indica, presenta cuál ha sido el resultado de las operaciones de la empresa durante un periodo de tiempo determinado, regularmente un año de operación, aunque pueden prepararse estados financieros por periodos más cortos, o sea, mensuales, trimestrales, semestrales, etc. El estado de resultados está conformado por los ingresos, costos y gastos de la empresa y con estos elementos determinar cuál ha sido el resultado neto, o sea, la ganancia o pérdida de la empresa. Hay ganancia cuando los ingresos son superiores a los costos y gastos, y hay pérdidas cuando sucede lo contrario, es decir, que los costos y gastos son mayores que los ingresos de la empresa. En lo que tiene que ver con el estado de flujo de efectivo, este es un estado financiero también muy importante, pues presenta las entradas y salidas de efectivo que ha tenido una empresa durante un periodo de tiempo determinado, regularmente un año, el mismo lazo que cubra el estado de resultados, y se clasifican estos flujos de efectivo en 3 divisiones importantes, que son flujos de efectivos por actividades de operación, flujos de efectivos por actividades de inversión
y flujos de efectivo por actividades de financiamiento. El conocimiento de los flujos de efectivo pues permite a los usuarios poder evaluar la capacidad de pago de una empresa en el futuro, especialmente las entidades de intermediación financiera como los bancos se apoyan en este documento al momento de estudiar la capacidad de pago de una empresa o de un prestatario, de una persona física o moral que solicite un préstamo en una entidad financiera. De esa manera, pues, determina si puede prestarle la cantidad que está solicitando de acuerdo a su capacidad de pago que quedará plasmada en este documento. Regularmente se exige, ¿verdad?, la presentación de el flujo de efectivo de los últimos 13 ejercicios más el flujo de efectivo proyectado para el año en curso. En lo que tiene que ver con el estado de cambios en el patrimonio neto, este es un estado financiero también importante, ya que mide o analiza los cambios que ha habido en el patrimonio neto. El patrimonio neto es la diferencia de los activos menos los pasivos, pero se descompone en los rubros o partidas que lo integran, como son capital pagado, utilidades retenidas, capital pagado en exceso al valor nominal y cualquier otros renglones que formen parte del capital, como la reserva legal, entre otros. Y se parte de los balances que tiene cada una de estas cuentas o partidas componentes del patrimonio al inicio del periodo, los movimientos que has tenido durante el periodo, ¿verdad?, y el balance que hay en cada uno de ellos al final del periodo. De esa manera, pues, hay una explicación, un análisis, una evaluación de el comportamiento del patrimonio neto de la empresa durante un periodo de tiempo o 2 periodos de tiempo, porque regularmente los estados financieros se presentan en forma comparativa. Y de esta manera, pues, se parte del inicio del primer periodo, los movimientos que hubo durante el primer periodo, los balances iniciales para el segundo periodo, que serían los finales del primer periodo, y los movimientos, ¿verdad?, del segundo periodo, y el balance final en cada una de las cuentas, conciliadas estas partidas con el patrimonio que aparece en el balance general al término de esos periodos, para de esa manera comprobar y verificar la exactitud de esas partidas. Las notas a los estados financieros, como hemos indicado, pues es una parte importante de los estados financieros, probablemente la parte más amplia, en la que se identifica en primer lugar el ente económico, se presenta un sumario de las principales políticas contables de la empresa, se desglosan las partidas principales que se presentan en forma resumida en el balance general, estado de resultados o flujo de efectivo, y se definen, se establecen cualquier otra circunstancia o aspectos importantes que haya ocurrido en la empresa o que la empresa esté atravesando por ello, como puede ser algún litigio
legal que tenga la empresa, hechos posteriores que hayan ocurrido que puedan afectar o hayan cambiado drásticamente los datos financieros con relación al cierre o balance al término del periodo, con relación a la fecha en que los estados financieros son presentados para fines de conocimiento y aprobación por parte de las autoridades de la empresa, del consejo de administración de la empresa. De manera que es una parte fundamental y necesaria en un conjunto de estados financieros con propósito de información general. Lo que tiene que ver con las hipótesis fundamentales de los estados financieros, estas se refieren en primer lugar a la base de acumulación o devengo contable y al negocio en mal. La base contable de acumulación pues tiene que ver con la forma en que deben tratarse las transacciones, especialmente de ingresos y de gastos, en el sentido de que no deben orientarse necesariamente en base a la entrada y salida de efectivo, sino del devengamiento, del momento a partir del momento en que se considera devengada una partida. Por ejemplo, los ingresos en las empresas están representados por las ventas. No importa que estas ventas hayan sido a crédito o al contado. Por ejemplo, una empresa puede haber realizado ventas durante el periodo por 20 millones de pesos y esas ventas hayan sido 15 millones a crédito y 5 millones al contado. Pero en base al principio o base contable de acumulación del devengo contable, pues se consideran como ingresos los 20 millones de pesos. Igualmente los costos o gastos, pues no importa que no se hayan pagado, si ya se incurrió y se consideran que esos gastos pues son definitivos para la empresa, pues se parte de ese principio del devengo contable. Podemos haber comprado mercancía por 10 millones de pesos a crédito y hayamos vendido esa mercancía y todavía no hayamos pagado nada al proveedor, pero el costo de venta en este caso serían 10 millones de pesos para considerarlo como componente del estado de resultados. En lo que tiene que ver con el negocio en marcha, pues un negocio en marcha parte del supuesto, de la base, de que el negocio continuará en el futuro tal como se observa en el presente. Y de esa manera pueden proyectarse, ¿verdad?, la visión de ver la empresa como con una vida indefinida. Esto debe sujetarse, ¿verdad?, a que la empresa, ¿verdad?, a menos que haya informaciones que indiquen lo contrario, pues no tiene necesidad de reducir sus operaciones considerablemente, ¿verdad?, y tiene, ¿verdad?, asegurada su fuente de financiamiento. Otro de los aspectos tratados en este documento importante del marco de conceptos para la preparación y presentación de estados financieros son las características cualitativas que deben reunir los estados financieros. Estas características pues son aspectos relevantes en los estados financieros que le dan esta certeza de confiabilidad, de fiabilidad, ¿verdad?, y que permiten la comparación de los estados financieros
de la empresa con estados financieros de periodos anteriores, así como con los estados financieros de otras empresas que sean comparables, que sean del mismo, más o menos del mismo tamaño y que se dediquen a actividades diferentes. En resumen, estas características son la confiabilidad, la importancia relativa o materialidad, la comprensibilidad de los estados financieros y la comparabilidad. O sea que en todo estado financiero, ¿verdad?, debe en su preparación, ¿verdad?, y presentación, debe estarse consciente y tratar de que respondan a estos criterios o características fundamentales de los estados financieros. Otro aspecto importante de este documento son los elementos de los estados financieros y su definición. Los elementos, pues, son aquellos conceptos o agrupaciones principales que se hacen de los estados financieros, que están conformados por los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Los estados financieros que se elaboran, pues, parten de estos elementos. Los activos, pues, se pueden definir como recursos controlados por la empresa, producto de transacciones pasadas y de los cuales se espera obtener beneficio económico en el futuro, producto de su utilización, ya sea en forma individual o en forma conjunta con otras partidas de activos. Los pasivos que son el segundo elemento, ¿verdad?, importante en los estados financieros, pues representan las deudas y obligaciones que ha asumido una empresa en el pasado y que tiene, por tanto, la empresa el compromiso de solventar, de hacerle frente a esos pasivos. El patrimonio es un elemento residual. El patrimonio es la diferencia de los activos menos los pasivos. Es la parte, ¿verdad?, que quedaría en la empresa si se viera obligado a pagar todos sus pasivos. Y es la parte aportada regularmente por los propietarios de la empresa y o aumentadas o disminuidas por los resultados de las operaciones de la empresa, o sea, la ganancia o la pérdida. Regularmente el patrimonio, pues, se presenta detallados en los elementos que lo integran en los estados financieros, como son el capital pagado en el exceso al valor nominal, las reservas legales, las utilidades acumuladas y cualquier otra partida de capital, ¿verdad?, como pudiera ser utilidades no realizadas por valuación de propiedad, planta y equipo y otros activos de la empresa. El elemento siguiente serían los ingresos. Los ingresos, pues, constituyen los incrementos en el patrimonio de la empresa durante el periodo que tienen que ver, ¿verdad?, con las operaciones viables importantes de la empresa, a través de los cuales, pues, cumple con sus metas, con sus objetivos. Los ingresos principales de una empresa son las ventas, ¿verdad?, los intereses, las comisiones, ¿verdad?, así como
la ganancia obtenida en la venta de cualquier propiedad de la empresa. Los gastos, por su parte, pues son las disminuciones en el patrimonio producto de las operaciones llevadas a cabo durante el periodo y que se manifiestan a través del uso de los recursos de la empresa, el consumo de recursos, la expiración de costos de algunos activos. Las principales partidas de gastos pues son los gastos de sueldo de la empresa, gastos de depreciación, gastos financieros, entre otras partidas de gasto. Estos elementos de los estados financieros que hemos mencionado deben ser reconocidos en los estados financieros, ¿verdad? Para que pasen a formar parte del contenido de los estados financieros. El reconocimiento pues tiene que ver con la medición, la asignación de valores, ¿verdad?, a cada uno de estos elementos. En lo que tiene que ver con la medición de estos elementos hay diferentes bases de medición, como son el costo histórico, el costo corriente, el valor razonable de mercado y el valor presente como elementos de medición o base de medición que se utilizan en los estados financieros. En base a lo que hemos comentado, pues se traduce de que estos elementos, estos componentes, ¿verdad?, del marco conceptual son fundamental para poder entender en su justa dimensión los estados financieros y las normas internacionales de contabilidad que le sirven de base a su formulación. Muchas gracias por su atención.